Bienvenido al podcast Fe Razonable, un espacio de reflexión bíblica y teológica que afirma algo fundamental. La fe cristiana no es un acto irracional ni ciego, sino una respuesta consciente del ser humano a la revelación de Dios. Este podcast existe por una razón muy concreta: formar creyentes que sepan qué creen, por qué lo creen y cómo sostener sus convicciones. Con fidelidad bíblica, realidad conceptual y una responsabilidad intelectual. Aquí pensar no debilita la fe, sino que la purifica, la fortalece y la hace responsable delante de Dios. Y con esto en mente, comenzamos. En el episodio de hoy vamos a abordar una tensión muy común dentro y fuera de la iglesia: la diferencia entre fe ciega y fe racional. Muchos creen, y tal vez tú muchas veces te has preguntado o has escuchado, que pensar debilita la fe, que cuestionar es dudar, que razonar es falta de espiritualidad y que la fe cristiana comienza justo donde termina el pensamiento. Pero si esto fuera cierto, entonces Jesús, los apóstoles y la iglesia cristiana histórica habrían promovido una fe irracional, y eso nos coloca frente a una pregunta inevitable: ¿la fe cristiana es una fe ciega o una fe razonable? En el desarrollo anterior afirmamos una proposición teológica fundamental: que podemos confiar en la Biblia porque Dios ha hablado. Esta afirmación no es emocional ni devocional, es una afirmación revelacional. Presupone algo decisivo: que Dios no es silencioso, sino un Dios que se comunica de manera inteligible. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, lo expresa con claridad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, aquí surge una pregunta que no podemos evitar. Si Dios ha hablado, ¿qué tipo de fe espera Dios de quienes lo escuchan? ¿Una fe ciega que cree sin pensar, o una fe que escucha, una fe que comprende y una fe que responde? Esta pregunta no es secundaria. De su respuesta depende el tipo de cristianismo que practicamos. Por eso no vamos a responder desde caricaturas culturales de la fe, sino desde la escritura y desde el testimonio de la fe cristiana histórica. Antes de definir la fe bíblica, debemos aclarar qué no es fe bíblica. En la cultura contemporánea, marcada por el positivismo por un lado y por otro lado por el relativismo, la fe cristiana suele describirse de tres maneras: como una creencia sin evidencia, como aquella negación de la razón, y como un sustituto del pensamiento crítico. Esta idea no nace de la Biblia, sino que nace de un marco epistemológico que afirma que solo es conocimiento verdadero lo que puede probarse empíricamente. Pero la escritura jamás define la fe de este modo. De hecho, cuando la fe se separa del entendimiento, la Biblia no la celebra, sino que la denuncia. En Proverbios capítulo 19, verso 2 dice que el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. En Oseas capítulo 6, capítulo 4, verso 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así lo dice. Ambos textos revelan un mismo principio: una fe sin conocimiento no es virtud espiritual, sino fragilidad espiritual. Por eso la fe bíblica no puede definirse desde categorías culturales, sino únicamente desde la revelación de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo define la Biblia la fe? En Hebreo capítulo 11, verso 1, uno de los textos más utilizados para definir la fe, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los términos utilizados no hablan de sentimientos, sino de fundamento y evidencia. Aquí es clave entender algo: lo que no se ve no significa lo que no tiene base, significa lo que aún no ha sido consumado históricamente. La fe cristiana no surge del vacío, no nace
de una necesidad psicológica y tampoco suspende el juicio racional. La fe cristiana responde a un Dios que habla. En Romanos capítulo 10, verso 17, lo deja claro. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto implica algo decisivo para nuestro tema, que la fe bíblica presupone revelación objetiva, contenido comprensible y oyente responsable. Por eso la fe no reemplaza de ninguna manera el entendimiento, sino que lo presupone. Y aquí entramos en el corazón del tema. ¿Cómo se relaciona fe y razón en las escrituras? La Biblia no presenta la fe y la razón como enemigas, sino como dos facultades creadas por Dios y rechaza dos extremos. Por un lado, el racionalismo y por otro lado, el feidismo irracional. Isaías capítulo 1, verso 18 es revelador. Dios llama a su pueblo a razonar moralmente, no para negociar la verdad, sino para comprenderla. Jesús continúa en este mismo tenor cuando pregunta en Mateo capítulo 12, verso 3, ¿no habéis leído lo que hizo David y cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Jesús no introduce nueva información ni apela a una revelación privada. Exige el uso correcto del entendimiento frente a las escrituras ya reveladas. Cuando confronta a sus discípulos, dice en Marcos capítulo 8, verso 17, no entendéis ni comprendéis aún, tenéis endurecido vuestro corazón. Aquí Jesús deja claro que el problema no es intelectual, sino moral y espiritual. La incredulidad de entender nace en primer lugar de un corazón endurecido, no de una mente limitada. Rechazar la verdad no es falta de capacidad, es resistencia del corazón a la revelación de Dios. Los apóstoles siguen ese mismo patrón. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 2 y 3, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo razonó con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que el Cristo resucitase de los muertos. El verbo razonó en este texto indica argumentación lógica, una explicación cuidadosa y una exposición bíblica. La fe apostólica fue proclamada con claridad intelectual y con dependencia espiritual. Y el apóstol Pedro también en primera de Pedro capítulo 3 nos dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que la apologética bíblica no es orgullo intelectual ni confrontación carnal, sino obediencia reverente al Señor. Por tanto, la fe cristiana no es una fe antirracional, es responsablemente racional, siempre sometida a la revelación de Dios. Cuando separamos fe y razón, no tenemos espiritualidad más profunda, sino una distorsión. Surgen dos extremos peligrosos. Primero, una fe emocional sin discernimiento y segundo, un racionalismo sin sumisión a Dios. Ambos niegan la unidad del ser humano, creada a imagen de Dios. La fe emocional sin discernimiento es vulnerable, es manipulable y confunde experiencia con verdad. Mientras que en la parte del racionalismo autónomo se juzga la revelación, se descarta lo sobrenatural y se termina oscureciendo la mente. Las escrituras rechazan ambos extremos. Los berianos no fueron incrédulos, fueron creyentes responsables. Examinar no es dudar, es honrar la palabra. Esto no es una novedad moderna. Agustín, Aquino, Calvino, cada uno en su contexto afirmaron lo mismo. La fe inicia el conocimiento, la razón no profundiza, ambos se someten a Dios. La iglesia histórica no fue antiintelectual, fue anti-orgullo intelectual, que es muy diferente. Aquí el tema pasa a ser más práctico. Las implicaciones pastorales se puede decir que una fe ciega produce inestabilidad, produce dependencia y produce inmadurez, mientras que una fe razonada, sometida a la escritura,
produce discernimiento, perseverancia y madurez espiritual. Por eso la iglesia no necesita solo emoción, necesita enseñanza bíblica profunda. Surgen algunas objeciones, como pensar apaga la fe. Jesús dice en Mateo capítulo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento revela que Dios exige un amor integral, no un amor fragmentado. Pensar bíblicamente no apaga la fe, sino que la purifica, la ordena y la fortalece. Una segunda objeción es decir que la fe empieza donde termina la razón, y eso no es así. La fe bíblica no comienza donde la razón se rinde, sino donde Dios ha hablado. En Romanos capítulo 10, verso 17, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace de la revelación, no del vacío intelectual. La razón no crea la fe, pero escucha, comprende y se somete a la palabra de Dios. La fe cristiana no es irracional ni antiintelectual. Es una fe que piensa porque responde al Dios que habla con verdad. Hoy hemos visto que la fe cristiana no es fe ciega, es fe informada, es fe razonada, es fe obediente, que confía plenamente en Dios sin desconectar el entendimiento. Y esto nos conduce a la siguiente pregunta necesaria. Si la fe bíblica es racional, ¿cómo estudiamos correctamente la Biblia? Este será nuestro próximo episodio, cómo estudiar la Biblia con propósito. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fe Razonable. Si este contenido te ayudó, suscríbete y compártelo. Y nos encontramos en el próximo episodio de Fe Razonable.